En este video vamos a trabajar sobre la función logarítmica. La función logarítmica en base b, para llamarlo de alguna forma general, es la función inversa de la exponencial también en base b. Por lo tanto, si tenemos una función f de x igual al logaritmo en base b de x, vamos a decir que su función inversa, es decir, su función a la menos 1, va a ser igual a b a la x. Son las funciones inversas. Otra cuestión importante que podríamos analizar de la función logaritmo en base b de x, de la función logarítmica, es su dominio. El dominio de la función logarítmica va a estar restringido. ¿Por qué va a estar restringido? Si recordamos cuando empezamos a trabajar con logaritmos, decíamos que logaritmo en base b de a es igual a c, y decíamos que tanto b como a tenían que ser mayores que 0. Por lo tanto, esta función nunca va a poder tomar valores de x que sean menores que 0 o 0. Es decir, que el dominio van a ser todos los x tal que x sea mayor que 0. Y en este caso la imagen van a ser, sí, todos los reales. La imagen van a ser todos los reales. Entonces, resumiendo, el dominio va a ser, bueno, el dominio, a ver, vamos a expresarlo como es debido. El dominio va a ser todos los x pertenecientes a los reales, claro está, tal que x sea mayor que 0, y la imagen van a ser todos los reales. Ahora, otra cuestión importante para analizar va a ser su gráfica. La gráfica de una función logarítmica va a ser similar a la de la función exponencial. Recordemos la gráfica de la función exponencial si teníamos una g de x igual a k por a la x. Nosotros teníamos algo así. Bueno, en este caso tenemos la función inversa. Por lo tanto, la gráfica va a ser similar, pero con cierta diferencia. Por algo es similar, ¿no? Entonces, si tenemos una tabla de valores, x e y, y tomamos valores tales como x1, recordemos que no podemos tomar x0, vamos a ver que logaritmo, vamos a suponer la siguiente función. A ver, vamos a darle valores. 2. Logaritmo en base 2 de x. Si x es igual a 1, vamos a tener logaritmo en base 2 de 1, y que esto es igual a 0. Recordamos por la propiedad, en cualquier base con argumento 1, esto es igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener el punto 1x, 0y. Si x es igual a ver, supongamos a 2, vamos a tener logaritmo en base 2 de 2, que esto es igual a 1. Por lo tanto, vamos a tener el punto, el punto 2, 1. Veamos qué pasa si x es igual a 3. Vamos a tener logaritmo en base 2 de 3, y esto va a ser igual a 1,58 aproximadamente. A ver, vamos a estar por acá más o menos. ¿Y qué pasa si x es igual a 4? Vamos a seguir aumentando el valor de x. El logaritmo sería el logaritmo en base 2 de 4, que es igual claramente a 2. Por lo tanto, vamos a tener el punto 4, 2. Y veamos qué pasa con los valores cada vez más chicos. A ver, esto sucede cuando x es mayor que 1. Pero ¿qué pasa si x se encuentra entre 0 y 1? Veamos, por ejemplo, qué pasa para x. A ver, vamos a borrar esto. Quiero borrar la tabla. Vamos a borrar así. Vamos a rehacerla. ¿Qué pasa si tenemos
que x es igual a 1/2. Tendríamos en este caso logaritmo en base 2 de 1/2, lo que es igual al logaritmo en base 2 de 2 a la menos 1, o lo que es igual a menos 1 por logaritmo en base 2 de 2, lo que es igual justamente a menos 1. Por lo tanto, y esto ya se veía venir, si empezamos a tomar valores que estén entre 0 y 1, vamos a estar ubicándonos por acá. Empezamos con el punto 1/2 menos 1. Lo mismo va a suceder si estamos en 1/4, x 1/4. Vamos a tener logaritmo en base 2 de 1/4, que va a ser igual al logaritmo en base 2 de 4 a la menos 1, que va a ser igual a menos 1 por el logaritmo en base 2 de 4, que es igual a menos 2. Por lo tanto, estaríamos en el punto 1/4 menos 2, algo por acá. Y así va a ser con todos los valores que se encuentren entre 0 y 1. Es decir, que vamos a estar ubicándonos en una gráfica que va a ser asíntota al eje Y, va a presentar una asíntota horizontal en el eje Y, es decir, que cuando x tienda a 0, la función, vamos a ver esto, límite, analicémoslo, límite, cuando x tiende a 0, de f de x, esto va a ser igual a menos infinito. Y en cambio, cuando el límite de la f de x, cuando x tiende a más infinito, esto va a ser igual a más infinito. Es decir, esto va a tender a irse hacia arriba a medida que aumenta el valor de x. Con cierta lentitud, pero eso va a ser lo que nos grafique. Veamos otra función. Veamos otro ejemplo, a ver qué sucede. A ver, vamos a borrar este. Vamos a borrar también este. Vamos a cambiarle la base. Vamos a colocar una base ahora que esté entre 0 y 1. 0,5. En este caso, nuevamente, si x es igual a 1, y va a ser igual a 0. ¿Pero qué sucede si x es igual a 2? Bueno, tendríamos que el logaritmo en base 0,5 de 2 va a ser igual a un determinado número x, que es decir que 1/2 o 0,5 a la x es igual a 2. Y justamente nosotros sabemos que 2 lo podríamos expresar como 1/2 a la menos 1. Por lo tanto, x es igual a menos 1. Tendríamos 2 menos 1. Tenemos entonces dos puntos, el 1, 0 y el 2, menos 1. Otro ejemplo sería plantear, ver qué sucede cuando x vale 4, por ejemplo. Cuando x vale 4, vamos a tener logaritmo de 0,5 de 4, y esto nuevamente va a ser 0,5 a la x igual a 4, y podríamos expresar esto como 1/2 a la x que sea igual a 1/2 a la menos 2. Por lo tanto tendríamos menos 2, es decir, el punto 4 menos 2. Y esto está tomando cierto interés. Veamos ahora qué sucede para los valores que están entre 0 y 1. Tal es el caso, por ejemplo, de 1/2. 1/2, logaritmo de 0,5 de 1/2 o de 0,5, que es exactamente lo mismo, es igual a 1. Esto es igual a 1. Por lo tanto, el 1/2 1. Y si tenemos, por ejemplo, 1/4, o 0,25, como más quieran expresarlo, vamos a tener logaritmo de 0,5 de 0,25, y esto es igual justamente a 2 positivo. Es decir, que tenemos dos puntos más, el 1/2 1 y el 1/4 2. Es decir, que en este caso la curva va a ir decreciendo. Y en este caso, si analizamos el límite, cuando x tiende a 0 de f de x, esto va a ser igual a más infinito, es decir, va a tender a ir hacia arriba, y el límite
cuando x tienda a más infinito de f de x va a llevarnos hacia el menos infinito. Es decir, otra conclusión que podríamos sacar, a ver, vamos a graficar esto, vamos a explicitar esto. A ver, si decimos que f de x es esta función, y anteriormente habíamos graficado a g de x, vamos a llamar g de x al logaritmo en base 2 de x, que nos había quedado algo así. Esto es g de x. Podríamos afirmar que si la base, es decir, si b es mayor que 1, entonces la función va a ser creciente. Y que si b se encuentra entre 0 y 1, la función va a ser decreciente. Y esta es, en pocas palabras, lo que se trata de la función logarítmica, que insisto, en base b es la función inversa de la exponencial.